Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R+. Mi nombre es Roberto García y hoy voy a compartir una charla que tuve hasta Monterrey con el músico pianista Roberto Salomón. Él está promocionando un nuevo material, un álbum de larga duración llamado ¿Acaso tú, inesperada lluvia? Estaremos platicando un poco de la narrativa, las ideas, el proceso de composición. Bastante interesante la charla que tuve con Roberto sobre su quehacer musical, el cual construye emociones y narrativas de forma bastante interesante que como públicos podemos conectar de una forma bastante lúdica. Pero bueno, ya estamos platicando justamente de qué va este material, además de el presente y guiños al futuro de la música de Roberto Salomón. Pero antes de dejarlos con él, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este podcast, pues estamos a la orden en rmas.contacto@gmail.com. Por favor, compartan ligas, información, press kit, lo necesario para conocer su proyecto musical. Y bueno, nosotros estaremos intentando coordinar una entrevista para publicarla por acá. Ténganos un poquito de paciencia. El año se está complicando, pero estamos dispuestos a no parar si ustedes nos siguen compartiendo música. Así que bueno, pues ahí estamos a la orden. Pero por lo pronto, ahora sí los dejo con Roberto Salomón y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a Monterrey para platicar con el músico, pianista, compositor Roberto Salomón, quien se encuentra promocionando un nuevo material de larga duración llamado ¿Acaso tú, inesperada lluvia? Y bueno, para platicarnos de este material y más detalles de su carrera musical, pues ya está enlazado con nosotros Roberto. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y pues estoy muy contento porque tengo la oportunidad de realizar una gira de medios sobre mi segundo material discográfico que en efecto se titula ¿Acaso tú? Inesperada lluvia. Es un álbum de piano solo y es de mi autoría completamente. Oye, platícanos, ¿desde cuándo comenzaste a trabajar en este material que se estrenó el pasado 13 de octubre, si no me equivoco? Así es. Bueno, Eh, eh, este es mi segundo material discográfico. El primero fue un debut, lo lancé en noviembre del año 2020 y es parte de un estudio de 3 partes que asemeja un tríptico y mi intención es que presente 3 retratos muy autobiográficos sobre mi vida, ¿no? El primero, Bajo la Esfinge, fue un retrato sobre la infancia, sobre crecer en el noreste y mis experiencias familiares, ¿no? Este segundo álbum tiene un arco narrativo que comienza en mi adolescencia, a principios de la década de los 90 y explora temáticas como la identidad sexual, porque es primordialmente un estudio sobre la sexualidad y sobre el deseo de una manera muy evocativa, ¿sabes? Porque, pues bueno, yo compongo música para un nicho de mercado muy específico, que es la música instrumental, y a pesar de que no tiene letras, pues siento que me he volcado hacia retratar imágenes, sentimientos, y bueno, este segundo álbum tiene esa temática de cómo una persona no sabe lidiar frente a la llegada del primer amor, ¿no? Y sobre todo en un contexto un tanto hostil, de rechazo, de hostilidad social hacia una primera salida del closet. Y yo quería encerrar todos esos sentimientos, quería retratarlos en este disco. Por eso considero yo que el disco tiene un acercamiento muy íntimo, como de cámara, ¿no? Y de repente, pues, pues me ha retado mucho como compositor porque requirió
que el que yo hiciera una introspección muy profunda sobre temáticas muy complicadas, por ejemplo, la homofobia o el rechazo familiar y el abandono, pero a su vez también representó una especie de terapia personal y bueno, todo está sublimado a momentos importantes y sobre todo mi intención siempre fue retratar la belleza, ¿no? de ese momento personal. Es bastante interesante esto que nos comentas. Justamente cuando escuchaba tu primer álbum Bajo la Esfinge, pues encontraba, pues sí, un brillo un poco más claro en la música, pero también un poco más de inocencia. Y al acercarme a este nuevo material, pues sí encontraba lugares quizá más reflexivos, pero también cálidos. Tiene que ver entonces con esta exploración. Y mi pregunta va en torno a teniendo la idea, pues digamos, o la narrativa en la que de alguna forma se va a basar los álbums o en este caso el material de ¿Acaso Tunis para la lluvia? em, ¿Es fácil o sencillo seguir esa línea? La misma música te podrá llevar hacia otras reflexiones, pero tú como compositor pones esas barreras muy claras en las que digamos que no te tienes que salir de esta narrativa. Es muy importante comentar que yo no me considero un compositor de música clásica, no soy clasicista. Digo, sigo un montón de metodología, ¿no? Para escribir música, por supuesto, porque estudié en un conservatorio de música clásica, pero a través de los años me he volcado por interpretar otros géneros. Y eso a mí me ha parecido mucho más natural. Desde una muy temprana edad yo supe que no iba a dedicarme a interpretar música clásica. Entonces yo creo que de una manera muy, pues muy orgánica, ¿no? He tenido claro que la composición de un disco debe basarse en las experiencias personales, pero de mi punto de vista mucho más visceral, ¿sabes? Y porque he tenido la oportunidad de intelectualizar muchos procesos, pero con este disco en particular yo he guardado esa, eh, no, ese objetivo, ¿no? De crear desde la entraña, ¿no? Y ha sido resultó, creo yo, un proceso muy revelador porque, pues, o sea, representó una lucha interna y creo que eso está plenamente representado en la música, ¿sabes? Y cabe mencionar que a diferencia del primer álbum, que gracias por describirlo, sí utilicé am, varias metas, ¿no? Por ejemplo, construir las canciones tomando en base los patrones rítmicos, melódicos que utilizamos cuando estudiamos piano. Por ejemplo, son repeticiones, secciones muy parecidas. Pero en este segundo álbum, pues quise dar un giro, ¿no? A ese tratamiento. Y otra cosa importante que quiero decirte es que emprendí esta lectura de poemas eh, de autores queer que pertenecen a la comunidad LGBT, a algunos modernos, otros como García Lorca, por ejemplo, Abigail Bojorquez, cuando mencionas sobre la calidez, todos esos poemas que yo leí, que se han convertido en referente artístico, son muy cálidos, definitivamente. Entonces, pues es bonito saber que hay esa percepción, ¿no? Oye, Del disco. perdón, con esto que nos dices que las canciones de alguna forma nacen de la entraña, em, ¿las piezas o las canciones te encuentran o tú las encuentras? A diferencia de otros compositores, quienes han dicho que el recorrido al componer una canción puede durar una canción, o hay muchas personas que dicen que aseguran de una forma muy personal que las canciones surgen en una sentada, ¿no? A la hora de que te sientes al piano y que se componen y ya está. En mi caso,
a pesar de ser una persona muy disciplinada y muy organizada con mis procesos, para mí ese proceso es muy distinto, ¿no? Porque la composición de ciertas canciones ha tenido un recorrido de 3 años que me ha representado un proceso de edición un tanto complicado. Yo lo veo como un rompecabezas en el cual una vez que compongo una canción, me voy a la siguiente, algunos meses más adelante, después de hacer un análisis o sea, muy extenso sobre la pieza, luego regreso a otras, empiezo a hacer adecuaciones y eh, algo muy bonito para mí, parte de este proceso es que veo la pieza como un todo, ¿no? Para mí es como un cuadro en donde yo puedo ir a diferentes secciones y cambiarlas, ¿no? Entonces ese es mi proceso personal, no lo recomiendo, no sé si sea universal, pero me causa mucho placer y es un descubrimiento, o sea, sin fin. O sea, durante los 3 años que escribí este disco fue un proceso fascinante que mutaba eh, conforme pasaban los meses. Oye, con este proceso, eh, ¿te permite conocer más la pieza o encontrar los elementos necesarios para que la pieza se exprese como la tienes pensada o sí, dentro de la narrativa, pues? Bueno, por ejemplo, la canción final de este disco se llama Deseo que devora. Entonces, en el título, pues, yo tengo una intención muy clara, ¿no? Sobre, pues, tratar de retratar los estragos del deseo, ¿no? En una persona y en mí, específicamente. Y tenía claras varias acciones. Al final, creo que es un acercamiento un poco más lúgubre, ¿no? Y eso representaba un debate en mí, pero también veo mucho cine y por ahí me encontré la trilogía de Ingmar Bergman, quien filmó la trilogía de la fe. Entonces había esta imagen sobre una tarántula, una araña. Entonces, no sé, de una manera em, muy intuitiva, me llevaba a una imagen así parecida. Eh, entonces, de una forma quise evocarlo a través de la música y así. Y por eso la pieza fue cambiando conforme los meses y representaba como una, una idealización o una sublimación de mis propias experiencias con la temática, ¿no? Con el deseo. Oye, teniendo en cuenta que sí hay una narrativa y hay una idea que se está desarrollando a lo largo de este material, ¿es necesaria la escucha lineal? ¿Podemos separar estas piezas y encontrarles personalidades quizá diferentes? Ambos acercamientos son válidos para mí, ¿no? O sea, al crear la obra, sí, yo lo que quise fue que los discos, o es mi intención de am, quizás asemejar a una forma musical que no es muy conocida hoy en día, que se llama el poema sinfónico. Y el poema sinfónico es un acercamiento musical hacia la poesía. Entonces, donde cada movimiento expresa una línea de un poema. Entonces, es algo que he guardado en mis dos primeros álbums. No sé si en el tercero vaya yo a seguir la misma línea, pero cada, a la hora de leer los títulos del álbum, eh, se asemeja a las líneas de un poema. Sin embargo, yo considero también que cada pieza puede ser escuchada en un orden distinto. Genial. Oye, justo la pista que le da nombre a este álbum también llega con un video que me parece bastante interesante, pero creo que expande o nos complementa la experiencia de esta canción. Platícanos un poco de este material audiovisual, por favor. Sí, el video fue dirigido por Uxbal Ramírez, quien es un director de fotografía, también director de videos, originario de Tijuana. Y bueno, Uxbal iba a mis conciertos 10 años atrás, ¿no? Entonces, en una nota personal es muy bonito saber que otros creadores son inspirados por mi propio proyecto. Entonces, él
ahorita vive, por algunas causas del destino, vive en Vietnam. Entonces hemos platicado la posibilidad de colaborar en este segundo disco. Por cierto, él filmó otros videos de mi primer material discográfico y acordamos en realizar este videoclip que fue filmado en Vietnam y pues mi única dirección, en realidad fue una colaboración, fue producido por una productora llamada Oink Films, la cual pues pertenece a Usval Ramírez y otro socio. Entonces queríamos evocar el proceso de encontrar una persona ideal, ¿no? Y fue filmado en las calles y tiene un acercamiento muy urbano. Y también, allá a su vez, yo tengo una correspondencia muy linda con un poeta llamado Alberto Paz, de Baja California, y yo le encomendé la creación de un poema. Él escribió unas líneas que representan muy bien la música. Entonces, tratamos de amalgar estas tres disciplinas en un videoclip y bueno, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Está muy bonitamente filmado y fotografiado. Sí, recomendamos ir a darle una vista a ese video. Por supuesto que dejaremos el link en la descripción de este podcast para que lo tengan a la mano. Eh, pero oye, Roberto, este material se estrenó hace algunos días, unas semanas. ¿Qué plan tienes para su desarrollo? En realidad, mira, mi objetivo como músico, yo considero que soy un pianista de escenario, pero con esos proyectos como compositor solista me he dado la tarea de primero componerlos. No me he dado la tarea de producir un show o un recital con esta música. Estoy esperando la tercera entrega y mi intención es que la gente se familiarice con el material, ¿no? Primero. Entonces, yo creo que lo tocaré en algunos años, una vez que termine la tercera entrega, y haré como una presentación más general de los tres proyectos. Oye, ¿ya estás trabajando en esa tercera entrega? Así es, sí. Empecé hace algunos meses, de hecho, em, y es que me siento muy fértil creativamente. No sé si sea porque me estoy acercando a los 50 o quizás haya encontrado una libertad lírica, ¿sabes? Ese lirismo lo puedo notar, es muy palpable a la hora de sentarme al piano, que fluyen las ideas de una manera mucho más libre que antes, ¿no? Genial. Oye, pues algunas ideas o conceptos que puedas adelantar de ese material. Bueno, la tercera entrega habla sobre mi vida en Baja California, porque Tijuana es no solo Tijuana, sino también Mexicali y Ensenada. Baja California es una región que me ha proporcionado muchas oportunidades, tierra de oportunidades para mí, eh, y se ha convertido en mi segunda casa. Es un estado que me ha brindado cosas muy lindas a lo largo de mi carrera. He representado el estado en otros países, interpretando música de diferentes autores. Y también me ha permitido establecer relaciones muy importantes en mi vida. Y pues si yo no acabo de agradecerle a Baja California su hospitalidad y de alguna forma quiero regresar pues ese gesto, ¿no? Con una, un disco lindo y evocativo en agradecimiento. Genial. Oye, Roberto, ¿dónde podemos estar al pendiente de todas las noticias que tengas? Estoy en plataformas digitales, en redes sociales me pueden encontrar como Roberto Salomón Music y mi disco está publicado en cualquier plataforma digital. Usted puede escucharlo. Bueno, ya lo decía, dejaremos esas ligas en la descripción de este podcast para tenerlas un clic a la mano. Y bueno, don Roberto, de verdad ha sido un placer platicar contigo y conocer un poco más de este material. ¿Algo que gustes agregar a esta charla? Muchísimas gracias a la audiencia, al público que me ha apoyado y me ha seguido a través de los años. Un agradecimiento de corazón.
Pues nosotros invitamos al público a acercarse a la música de Roberto Salomón, a este material Acaso tú, Inesperada lluvia y por supuesto a su material anterior. Pero bueno, también quiero reiterarte, Roberto, que este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Agradezco nuevamente a Roberto Salomón por su tiempo, su disposición y por supuesto por su música. Vayamos a escuchar este material Acaso tú, Inesperada lluvia, además de revisar su material anterior Bajo la Esfinge, pero bueno, una propuesta que si nos dejamos llevar por la música podemos lograr y conectar de diferentes formas con su expresividad, además con las emociones que proyecta. Digo, al ser un proyecto de piano, pues instrumental, deja la puerta abierta a la libre interpretación, pero creo que hay puntos en común en los que podemos conectar con la narrativa principal y las emociones que también nosotros podemos brindar a la escucha. Pero bueno, agradezco nuevamente a el gran Roberto Salomón, pero también les agradezco a todos ustedes por haber escuchado este archivo de audio. Mandamos un saludo a la gente allá en Monterrey o en Tijuana, lugares donde se desarrolla un poco la vida y la carrera de Roberto, pero también a todos los que nos estén escuchando en cualquier otra latitud de este país, de México, pero también en cualquier parte del mundo y este vastísimo universo latino. Así que bueno, pues hechos estos agradecimientos, solo me queda invitarles a que estén al pendiente de nuestras próximas entrevistas y que revisen nuestro catálogo de charlas con un vasto catálogo de entrevistas y propuestas. Así que bueno, seguramente encontrarán música interesante o música que les guste, por supuesto de viva voz de los proyectos en estas entrevistas. Pero bueno, no, me tengo que despedir. Nos escuchamos en el siguiente podcast, en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.